Muy bien, muy buenas noches. No sé si me escuchan, por favor. Sí, licenciado, se le escucha. Muy bien, muchas gracias. Entonces, rápidamente vamos a comenzar la sesión del día de hoy. Siempre pidiendo disculpas, ¿no? Por la tardanza. Pues no podemos prever algunos asuntos que nos toca vivir. Entonces, quisiera comenzar el día de hoy, ¿no? Recordando que vamos a avanzar lo que es la interpretación, el análisis, la interpretación de uno de los instrumentos de investigación más conocidos que tiene la investigación cualitativa, ¿ya? Entonces, vamos a analizar lo que es la entrevista. Entonces, esta entrevista, pues, es utilizada en la mayor parte de las investigaciones, específicamente no cualitativas, pero también pueden ser utilizadas parte de lo que es el paradigma positivista. Entonces, juega un rol muy importante dentro de los paradigmas de investigación, pero vamos a señalar que nace a partir de la interpretación, entonces nace a partir del paradigma hermenéutico interpretativo, ¿no? Pues vamos a ir directamente a lo que es una entrevista, ¿no? El concepto nos dice, la entrevista como instrumento de investigación es un método sistemático de interacción entre el investigador y el participante, diseñado para recopilar datos y obtener información relevante sobre un tema específico de estudio. En este proceso, el investigador formula preguntas o guías de conversación para dirigir la interacción con el objetivo de explorar perspectivas, experiencias, opiniones o conocimientos del participante en relación con el tema de investigación. Entonces, de forma general, ese es un concepto que podemos tener de una de entrevista como instrumento de investigación, ¿no? Entonces, decimos que es sistemático porque depende también de varias relaciones, tanto metodológicas como también temáticas y además de una estructura construida a partir de algo, ¿no? Es un sistema complejo. Además es algo bien importante, fíjense ahí dice, de la interacción entre investigador y participante, dice, ¿no? El paradigma interpretativo siempre va a buscar una interpretación entre sujetos, en este caso el sujeto investigador y el sujeto participante, ¿no? Esa unión de significados semánticos que van a manejar tanto el investigador como el participante sobre un tema específico. Además dice que busca la información relevante, ¿no? Lo más importante que alguien te pueda dar. En ese caso está muy unido a estos términos de información relevante con sistemático, ¿no? Ese sistema total construido para una entrevista va a buscar como objetivo principal la información más importante que nos pueda dar nuestro entrevistado. En una entrevista recuerden que un entrevistado nos puede dar un montón de información sobre el tema, sobre la pregunta que estamos investigando, ¿no? Pero no toda esa información va a ser importante para mi investigación, teniendo en cuenta lo que decimos acá abajo, ¿no? Que muchas veces mi entrevistado me va a dar perspectivas, me va a contar sus experiencias y lo que opina de lo que estoy preguntando. Además, todo esto está muy relacionado con el conocimiento que tiene el participante sobre el tema de investigación que yo estoy investigando, valga la redundancia, ¿no? Es igual, en este punto es muy importante saber elegir a mi entrevistado. Tenemos que elegir a un entrevistado que tenga, perdón, mucho conocimiento o conocimiento relevante sobre lo que estoy investigando. No puedo elegir a cualquiera al azar. Yo como investigador tengo que elegir a alguien que sepa que me va a dar mucha información, ¿no? Entonces, en ese sentido,
Es muy importante también las decisiones e interpretaciones del investigador para seleccionar a quién va a entrevistar. A ver, un ejemplo por ahí, les puedo decir, ¿no? Cuando yo realizo una investigación sobre los procesos administrativos de la titulación, por ejemplo, de la titulación en la universidad, ¿no? Y ha habido un cambio de personal. Había un coordinador primeramente que ha estado varias gestiones y posteriormente en esta gestión se ha cambiado, ¿no? Hay un nuevo coordinador. Pues lo que yo estoy investigando son los procesos de titulación de los estudiantes desde un punto de vista administrativo. Entonces, pienso, ¿no? Desde mi punto de vista, por eso estamos interpretando desde ese mismo paradigma, que el que me va a dar más información no va a ser el nuevo coordinador, porque está asumiendo un nuevo rol. Tal vez tenga mucha experiencia en normativa, en procedimientos universitarios, en la administración de recursos. Puede tenerlo, sí, pero el que me va a dar realmente más información va a ser el anterior coordinador, que es el que realmente ha vivido ese proceso administrativo de titulación. Entonces yo elijo a ese coordinador antiguo, a pesar de que ya no está en funciones, ¿no? Porque me va a dar justamente esta información relevante que busco. Y muchas veces, como lo vemos desde el punto de vista cualitativo, me va a dar esas experiencias que ha vivido. Es algo que no tiene el nuevo coordinador y que muchas veces decimos, ¿no? Se aprende en cancha. Yo puedo tener montones de títulos, pero nunca voy a ser un investigador real si no he realizado investigaciones, ¿no? Entonces, esa experiencia me va a dar mucha información, muchas opiniones y conocimientos. Entonces, ahí está lo importante de elegir a mi entrevistado, ¿ya? Entonces, recordemos eso, que una entrevista es sistemática, que promueve la interacción entre dos sujetos, el investigador y el participante, en este caso el entrevistado, que necesitamos identificar la información más relevante. Entonces ahí ya tenemos un trabajo de selección semántico. Tenemos que saber elegir qué es lo más importante que me va a decir ese entrevistado. Y además vamos a buscar, ¿no? Esa información que tal vez en una encuesta, en un cuestionario, no voy a poder obtener, porque como lo hemos visto en la anterior sesión, en una encuesta, en un cuestionario, pues yo doy las respuestas preestablecidas para que mi encuestado pueda responder. En cambio, acá yo estoy buscando algo diferente. Necesito la información sobre lo que este entrevistado ha vivido, sus experiencias y el conocimiento. Necesito que me hable todo lo que pueda del tema que estoy investigando y yo así pueda elegir la información más relevante. ¿Ya? Entonces pasamos de diapositiva. Si en algún momento se corta, me dicen por favor. Esta diapositiva va a hablar sobre lo que es la entrevista como instrumento de investigación, ¿no? ¿Qué tipos de entrevista habrá? Pues de forma básica, simple, tenemos tres tipos de entrevistas, ¿no? La estructurada, no estructurada y unas mixtas. Cuando hablamos de una entrevista estructurada, pues hablamos de una estructuración de las preguntas predefinidas. Es decir, que yo ya tengo mis preguntas diseñadas previo a el proceso como tal de la entrevista, previo a la toma de la información. Ya tengo mis preguntas hechas, redactadas. En las entrevistas no estructuradas, pues yo no tengo esa guía de entrevista, como llamamos, ¿no? Entonces, yo como investigador puedo realizar ese proceso de entrevista sin tener algo previamente estructurado. Es muy importante mencionar que cuando yo utilizo una entrevista estructurada,
pues como voy a tener mis preguntas previamente diseñadas, puedo realizar y elegir este tipo de entrevista estructurada cuando yo no voy a poder tener una profundidad en el conocimiento, en el tema que estoy investigando. Obviamente sí conozco, sé de los conceptos, las teorías, sé de lo que estoy hablando, pero no tengo a profundidad esos conocimientos sobre lo que estoy investigando. Entonces ahí yo prediseño mis preguntas porque en algún momento el entrevistado me va a dar algunos conceptos, teorías, experiencias eh, que yo no voy a conocerlas porque no tengo a profundidad mis conocimientos. Entonces, en ese sentido, podemos pasar a otras preguntas, ¿no? Que ya están previamente diseñadas. En cambio, en las entrevistas no estructuradas ocurre lo contrario, ¿no? Yo puedo realizar una entrevista no estructurada cuando tengo un conocimiento profundo de lo que estoy investigando. No sé, se me ocurría, ¿no? A ver, la ley SAFCO, por ejemplo. Yo como investigador tengo años eh, de conocimiento, es un ejemplo nada más, ¿no? No es que sea mi caso. Entonces yo tengo años de conocimiento en la ley SAFCO, conozco los procedimientos, la normativa, los artículos, incluso me sé de memoria ciertos artículos que apoyan en los procedimientos administrativos que diariamente se utilizan, ¿no? En la institución en la cual yo trabajo. Entonces mi investigación es sobre la aplicación de la ley SAFCO, ¿no? Sigamos con el ejemplo anterior. Por ejemplo, la ley SAFCO no sé, debe decir algo, como les digo, yo no soy experto, solamente un ejemplo sobre los procesos, ¿no? de administrativos para una titulación. Ese es mi tema específico. Pues como yo me sé de memoria, conozco todo, lo he aplicado, he visto tal vez incluso he llegado a tal profundidad para encontrar algunas carencias de esa ley. Entonces tengo una gran cantidad de información en mi mente. Puedo realizar una entrevista a otro experto y a través de la información que me va dando, puedo plantear un diálogo más abierto en el cual vaya profundizando esos conocimientos o más que todo buscar esas experiencias que tiene el otro, la otra persona, el entrevistado, ya que yo tengo el conocimiento del tema, puedo realizar pues un proceso de toma de información más profundo, en el cual todas las respuestas que me dé mi entrevistado, pues yo las pueda interpretar inmediatamente y desarrollar un diálogo más abierto, cosa que no lo podría hacer si no conociera mucho del tema, ¿no? Entonces, en ese caso, yo elijo una entrevista estructurada o una entrevista no estructurada en esos casos, ¿ya? Algo muy puntual sobre esto de las entrevistas no estructuradas. Hay una, hay un tipo de entrevista también que se llama la entrevista de bola de nieve, así se llama. Entonces, en este caso, Strauss nos llama que hay que llegar a la saturación de la información. Como yo conozco del tema, hago mi entrevista no estructurada con otro experto. Vamos hablando, entablando una conversación a través de las preguntas que yo voy haciendo en primera instancia y a través de las respuestas que me da mi entrevistado. Voy creando nuevas preguntas. Llega un momento de la entrevista en la cual el entrevistado ya no va a poderme dar nueva información, va a comenzar a responder la misma información que ya me había dado en preguntas anteriores, o va a comenzar interrelacionando respuestas para llegar a las mismas conclusiones. En ese punto, Strauss llama lo que es llegar al punto de la saturación. Es decir, que mi entrevistado ya no me va a dar más información nueva. En ese momento, yo termino la entrevista porque ya no voy a tener
No hay información, no hay sentido de seguir con la entrevista. Incluso llega a saturarse el mismo entrevistador porque llegamos a un punto y ustedes deben saberlo, alguna vez lo han debido experimentar, que ya no sabemos, incluso a pesar de que puedo ser experto en algo, ya no se nos ocurren nuevas preguntas, ¿no? A pesar de que tengo algunas respuestas y llegamos a lo mismo, algo que ya me he explicado. Entonces, en ese punto se llama el punto de saturación, donde la bola de nieve ya se ha vuelto tan grande a través de la información que me ha dado que ya no va a crecer más. Entonces, por eso se llama, ¿no? El tipo de entrevista de bola de nieve, que a través de la información que me da va creciendo, va creciendo, va creciendo, pero llega un punto en el cual ya no va a poder crecer más. Y ese es el punto en el cual tenemos que concluir con la entrevista. ¿Ya? Y finalmente tenemos lo que son las entrevistas mixtas, que es una mezcla, como dice su mismo nombre, ¿no? Entre lo estructurado y lo no estructurado, siempre teniendo en cuenta, mm, tal vez de alguna forma, ¿no? Eh, como tal, una guía de entrevista. Es muy importante tener una guía de entrevista ya validada. Hoy día también vamos a ver algo de lo que es la validación. Entonces, en la entrevista mixta podemos preparar un breve guión, que ese guión se puede abrir a otras preguntas o también incluso, ¿no? El tipo de preguntas que vayamos a preguntar, que vayamos a realizar. Hay lo que llamamos, ¿no? Las preguntas abiertas y las preguntas cerradas. Entonces, también existe ese tipo de preguntas en una entrevista. Algún momento nos indicaba, ¿no? Las entrevistas siempre tienen que ser redactadas con preguntas abiertas para que para que el entrevistado pues nos pueda dar diferente información sobre lo que estamos investigando. Pero no, también se puede dar preguntas cerradas, incluso preguntas de opción múltiple, ¿no? ¿Usted qué piensa acerca de la administración educativa en nuestro país? ¿Usted cree que es buena, que es mala o simplemente no quiere responder? ¿Cuál es la respuesta? ¿No? Entonces, podemos también preguntar preguntas cerradas. ¿Ya? Ahora, ya algo más libre, en el último punto de acá, que dice el número de preguntas, ¿no? Igual que el cuestionario tiene un límite que tiene más o menos una numeración de entre 10 a 15 preguntas el cuestionario y la encuesta es a partir de las 16 para adelante, ¿no? El número de preguntas que se pueden aplicar. Pues lo recomendado para una entrevista es pues no excederse de los 7 8 preguntas, teniendo en cuenta que es una entrevista y que mi entrevistado me va a dar mucha información sobre un punto, sobre una pregunta. Y obviamente no voy a tener un solo entrevistado, ¿no? Puedo tener, algunos autores indican que puedo tener mínimamente 4 entrevistados en una investigación, hasta 7, 8 entrevistados. Entonces, imagínense la cantidad de información que yo voy a recabar solamente de una pregunta, porque posteriormente tengo que analizar pregunta por pregunta. Entonces, en ese sentido, ¿no? Voy a tener, digamos, si yo entrevisto a 4 personas, voy a tener de mi primera pregunta 4 diferentes respuestas, que para su interpretación deben ser transcritas, ¿no? Transcritas. Entonces, imagínense, es un trabajo muy pesado que debe realizar el investigador. Por eso este tipo de instrumentos muchas veces sí es elegido, pero no se lo aplica de forma adecuada. Y en las tesis que yo he visto, casi nunca he visto una interpretación, un análisis verdadero de una entrevista. Muchas veces ni siquiera presentan la transcripción de la entrevista, ¿no? Por el desconocimiento tanto de tutoreados como de tutores para la realización de una investigación cualitativa, ¿no? Y eso lo habíamos explicado, que eso viene por una tradición histórica, que recién en estas últimas décadas se está tomando como verdadera la investigación cualitativa que me da realmente información
eh, válida para procesos sociales, más que todo, ¿no? Entonces, no van a ser más de 5 a 7 preguntas en una entrevista, no van a elegir más de 8 personas. Cuidado, como alguna vez me ha tocado leer en una investigación, me han presentado, ¿cuántos vas a presentar? Según las probabilidades que he elegido, voy a entrevistar a 15 personas. Y ahí yo le pregunto, ¿no? ¿Y tienes idea de cómo va a ser tu interpretación de esas 15 entrevistas? Imagínate la transcripción de una sola, de acuerdo también, ¿no? A lo que vaya a responder mi entrevistado. Una sola entrevista, una sola pregunta, puede tener una transcripción tranquilamente de unas 10, 20, 30 planas. Una sola pregunta de un solo entrevistado. Imagínense lo que es transcribir de 15, 20 personas, es imposible. Además, esas 15, 20 personas me va a dar justamente ese punto de saturación. Todos me van a decir desde algún punto de vista lo mismo. Y la información que vaya a recabar ya no va a ser realmente nueva. Entonces, tomemos en cuenta eso. Ya tienen que ser pocos entrevistados con una cantidad de preguntas mínimas, pero sus preguntas deben estar bien diseñadas. No puede haber errores en sus preguntas. Tienen que buscar siempre la información adecuada de acuerdo al objetivo de investigación que tengan, de acuerdo a la idea científica a defender y de acuerdo a sus categorías. Es muy importante. Ahorita vamos a ver cómo hacer este proceso de categorización, que es perdón, es diferente al proceso de operacionalización. ¿Ya? Entonces cambiamos de diapositiva. Vamos a ver ahora justamente, ¿no? El procedimiento de la aplicación de la entrevista. ¿Cómo es que yo debo realizar mi entrevista? Bueno, planificar de alguna forma, ¿no? Y aplicar también. Primero tengo que categorizar, como nos hemos dicho. Obviamente esa categorización nace a partir de, si estamos en una investigación cualitativa pura, va a salir a partir de una idea científica a defender. Pero si estamos en una investigación mixta, que está dirigido, bueno, sí, pues se puede decir que está dirigido desde de un paradigma positivista, que también se lo puede realizar, y van a ser a partir de una operacionalización, porque también nace a partir de una operacionalización, pues se tiene que realizar esa selección de categorías, es decir, aspectos importantes del concepto que voy a desarrollar, ¿no? Entonces, una vez que tenga mis categorías, voy a elaborar el diseño del protocolo de la entrevista. Cuando hablamos del protocolo de la entrevista, estamos hablando de procesos de la creación, de la redacción de las preguntas, de la elección del tipo de entrevista que voy a realizar, de la búsqueda para relacionar en mis categorías con mi idea de defender. Mi pregunta de investigación también es muy importante junto con mi objetivo de investigación. Por eso la primera sesión hablábamos de la importancia, ¿no? De lo que es eh, una buena elaboración de un título, de una pregunta y de un objetivo de investigación en ese orden, ¿no? Una vez que ya tenga el protocolo de mi entrevista, pues tengo que validar mi instrumento y esto es muy importante, no solamente para la entrevista, sino para cualquier instrumento de investigación que yo haya creado, porque también hay tests ya prediseñados y ya están validados. Esos tests ya prediseñados no son necesarios validar, pero algo que yo diseñe, algo que yo cree desde cero, algo que yo voy a realizar mis preguntas, sí necesita una validación. Y existe eh, dos formas de validar, ¿no? Tanto por la prueba piloto como por la pregunta expertos, ¿no?
En este caso, como es un instrumento cualitativo, pues es más relevante realizar una validación por pregunta a expertos, que también lo vamos a explicar el día de hoy. Es importante, ¿no?, realizar una solicitud para la aplicación de la entrevista. Tenemos que, eh, si se puede decir, ser formales con este proceso de la aplicación de la entrevista. Tenemos que darle a conocer previamente a mi entrevistado que se le va a entrevistar. No puedo ir a la institución o al lugar donde voy a realizar la investigación y agarrar a cualquiera y, y aplicar mis preguntas, ¿no? Previamente, esa persona importante, relevante que yo he elegido, debe conocer que va a ser entrevistado. Y además, esta solicitud se lo realiza mediante una carta de solicitud que también puede ir, ¿no?, en lo que son sus anexos, con fechas, horas, firmas, como corresponde, ¿no?, como prueba de la realización de la entrevista. Em, Posterior a la aceptación de la aplicación, pues tenemos que desarrollar la entrevista. Este desarrollo es muy complejo, no solamente es como un cuestionario, una encuesta, ir y preguntar y que te respondan o que te eligen una pregunta, una respuesta. Como hemos dicho, hay una interacción entre el investigador y el investigado, entre el investigador y el entrevistado, entre este sujeto A y el sujeto B, que tiene que tener ciertas condiciones. Pueden ser geográficas, espaciales, incluso condiciones emocionales para que mi entrevistado me dé la información importante que estoy buscando, ¿no? A qué me refiero con esto de geográfico, de emocional? Eh, la entrevista, de hecho, tiene que ser realizada preferiblemente en un lugar privado o tal vez puede ser público, pero con unas condiciones mínimas, ¿no?, de comodidad, buscar asientos, buscar mesas, la cual el entrevistado y el entrevistado puedan apoyarse, poner sus documentos, sus pertenencias. Hay que darle una comodidad a mi entrevistado. Incluso se establece, ¿no?, lo que en comunicación se llama establecer el rapport, que es esa relación de confianza que se establece para romper el hielo, ¿no? Estoy entrevistando a una persona que no conozco, que tal vez nunca en mi vida he hablado con él, y el otro va a estar en unas condiciones emocionales de no saber qué le van a preguntar, eh, si va a ser rápida la entrevista, si yo tengo que hablar mucho, tal vez el lugar no le gusta mucho. Entonces, hay que buscar una cierta comodidad, ¿no? Y hay que buscar ese rapport, ese rompehielos, para que mi entrevistado pues tenga esa comodidad de darme esa información, no presionar al entrevistado de que le tengo que entrevistar, licenciado, magíster, por favor, pero solo tengo tiempo mañana de 5 a 6 de la tarde, después yo no voy a poder, ¿no? Yo ya estoy poniendo las condiciones, cuando es al revés. El que tiene que poner las condiciones de la entrevista tiene que ser el entrevistado, para justamente buscar esa comodidad en el tiempo, en el lugar, para la aplicación de una entrevista, ¿no? Tenemos que de alguna forma someternos a los designios del entrevistado. Em, Tenemos que establecer, por ejemplo, las condiciones. Por ejemplo, una vez yo entrevisté a un entrevistado, valga la redundancia, pues nos fuimos a un restaurante, ahí pedimos lo que él quería. Para romper el hielo, tal vez comenzamos a hablar sobre la comida, algo personal, no tan personal tampoco, ¿no? Porque estamos rompiendo el hielo. Posterior a establecer ese rapport, ya recién comenzamos con lo que es el siguiente, desarrollo de la entrevista. Es importante para el desarrollo de la entrevista, como hemos dicho, esa comodidad que tiene que tener el entrevistado, los tiempos para la aplicación de la entrevista.
establecer muy bien, ¿no? Si voy a hacer una entrevista estructurada o no estructurada, establecer mis tiempos, eh, que sean mis tiempos, que sean los tiempos del entrevistado, ¿no? A ese entrevistado que yo les decía, pues cada respuesta que me daba era pues, era una pregunta de una oración, pero lo que me respondía ese entrevistado con total confianza, pues les diré que la transcripción de cada una de sus respuestas, perdón, cada una de sus respuestas, pues fácilmente superaba las 15 páginas solamente de una respuesta. Entonces yo no podía cortarle, no decirle ya, muy bien, muchas gracias, es suficiente, a ver, pasaremos a la siguiente. No, tengo que esperar a que mi entrevistado termine de hablar, porque tal vez en uno de esos momentos me da un dato nuevo y totalmente relevante para mi pregunta. Entonces tenemos que esperar a que los tiempos del desarrollo de la entrevista sean los adecuados según el entrevistado. Una vez que ya tenemos el desarrollo de la entrevista, no terminamos solamente con muy bien, muchas gracias, dejamos de grabar y nos retiramos, ¿no? Tiene que llegar a un punto de la recategorización. Fíjense, esto es muy importante. Comenzamos con una categorización de nuestra idea de defender y terminamos en una nueva recategorización, en una teorización de la información que me ha dado no solamente un entrevistado, sino todos los demás. La información de todos se tiene que conjuncionar, ¿ya? Y eso es lo que vamos a explicar ahora, cómo se hace esa recategorización. ¿Cómo llego de ese punto de categorización a la recategorización? ¿Ya? Entonces cambiamos de diapositiva. Acá ya empezamos estrechamente a lo que es el análisis y la interpretación de la entrevista. Hay varias formas de entrevistar. Yo les voy a enseñar una que está ligada al diseño de la teoría fundamentada, ¿no? Si han estado en la sesión anterior, pues hemos explicado los diseños de investigación cualitativa. Uno de ellos era la teoría fundamentada y les hemos dicho, no funciona tanto como diseño de investigación cualitativo como también como método de investigación cualitativa. Entonces, Strauss incluso en todo su libro menciona que es un método, pero ahora todos lo utilizan como un diseño. Entonces, ¿cuáles son los pasos para realizar este análisis? El primero es la división de categorías. ¿Qué voy a dividir? Mi idea a defender, ¿no? Voy a crear categorías. En el caso de que yo esté realizando una investigación mixta, puedo sacar mis categorías de la operacionalización o de las diferentes variables, aunque también se sugiere sacar las categorías de las mismas dimensiones, porque ya son más esas dimensiones que he identificado a través de la conceptualización, pues tienen una idea más específica sobre lo que estoy investigando. Entonces, lo que primero que hacemos es la división de categorías y me va a dar obviamente categorías, ese conjunto de conceptos interrelacionados entre sí. Posterior a ello, vamos a realizar una codificación abierta. No sé si se acuerdan en la anterior sesión, ¿no? Hemos dicho cuando estábamos hablando con SPSS, les decía, ¿no? Ahora vamos a cambiar estas palabras, estas respuestas a números, ¿no? De la misma forma se codifica acá, pero no vamos a codificar de palabras a números. Vamos a codificar ideas. Ahí esto también tiene mucha relación lo que es el paradigma interpretativo, es decir, yo voy a interpretar las ideas del otro con mis ideas, yo voy a interpretar lo que dice el otro. Entonces voy creando, ¿no? Paso de esas categorías que he obtenido anteriormente y los convierto en códigos. Una vez que tenga mis códigos, voy a pasar al siguiente eh, paso.
la codificación axial, ¿no? Esos códigos que he obtenido en el anterior paso, tengo que convertirlos en palabras clave. Ustedes saben que este es un proceso de interpretación semántica, ¿no? Incluso de resumen en las palabras, identificación de palabras clave es un proceso de resumen de textos, ¿no? Entonces voy a hacer una codificación axial, es decir, voy a buscar interpretaciones profundas desde el punto de vista mío. En el anterior punto, en la codificación abierta, buscaba las interpretaciones del otro. Ahora yo voy a buscar las propias interpretaciones para crear esas palabras clave. Una vez que tenga esas palabras clave, voy a pasar a lo que es la codificación selectiva. Es decir, voy a seleccionar esas palabras clave a, a tal punto de que tenga una selección de todos los entrevistados de las ideas más importantes que me han dado. Y finalmente, a partir de esa selección que yo haga, voy a crear una nueva categoría y posterior a ello la teorización. De la información que me han dado todos mis entrevistados, voy a sacar la nueva teoría a través de esa interpretación de ideas que me ha dado todos mis entrevistados. Obviamente, no estamos hablando solamente de uno. Hay que hacer la codificación abierta, codificación axial, la selectiva de la información que me han dado todos mis entrevistados. Ya no es solamente de uno. Hay que interrelacionar ideas de cada uno de ellos. A ver, vamos a pasar a otro documento para que vean específicamente qué es lo que estoy hablando. Lo que ven en la pantalla es pues ya el análisis e interpretación de resultados de una entrevista que se ha realizado a 4 entrevistados, como acá está, ¿no? En la lista. Hemos pasado a una codificación abierta, porque obviamente ya teníamos en un paso anterior lo que son las categorías y que están expresadas en este cuadro de acá, ¿no? Hemos tenido una idea de defender, de esa idea de defender se han sacado categorías, tenemos diferentes categorías. Y para hacer algo más didáctico, hemos dividido por colores las respuestas que me van a dar por cada categoría, ¿ya? A partir de esta interpretación de colores, ¿no? Ya estamos comenzando a codificar esos significados, los estamos comenzando a cambiar. Entonces yo tomo lo que es mi entrevista, la redacción total de la primera pregunta y comienzo a seleccionar esos códigos. Es decir, yo tengo una categoría, en este caso dice la ley 070, ¿no? Abelino Siñani y el Sardo Pérez. Esa es una de mis categorías. Entonces, en la primera pregunta que yo he realizado, he elegido de lo que me decía mi entrevistado y he copiado textualmente todas las partes que hablaban algo sobre la ley 070. Si me mencionaba algo de la ley 070 es para esta categoría. A ver, vamos a ver. Dice, la primera pregunta es, ¿no? Ley 070 y uno de los códigos elegidos es una generalidad. No, me pregunto. Porque puede hacer en la ley, pero no se aplica muy específicamente en los contenidos que pueden ser currículas y programas específicos de materia, ¿no? Esta es una de las partes que me has respondido así. Es una copia textual. Puede que incluso haya errores ortográficos, perdón, gramaticales, ¿no? En la cohesión y coherencia. Puede haber, porque estamos haciendo la transcripción exacta de lo que alguien habla, ¿no? Puede existir, pero hay que interpretar todo aquello. Entonces yo voy copiando todos los códigos que pueda encontrar sobre eh, la ley 070, porque es mi categoría. Y fíjense, aquí ya voy mezclando. Este amarillo hemos dicho, acá arriba está, ¿no? Es la primera categoría. No solamente voy a realizar esto para una categoría. La siguiente categoría también está seleccionada.
la tercera también, y voy anotando todo lo que me ha dicho en la primera respuesta o incluso en toda la entrevista sobre cada una de mis categorías y lo voy dividiendo por colores. Acá ya tengo la primera tabla terminada del primer entrevistado. Paso al segundo entrevistado. De la misma forma, ¿no? Vamos escribiendo todo. Fíjense, me ha dado acá el segundo entrevistado una gran cantidad de información sobre esta categoría. De la siguiente categoría de la misma forma. Creo que esta entrevista ha durado alrededor de unos fácilmente más de 90 minutos. Y eran pocas preguntas, ¿no? Eran 7 preguntas. Por eso es que hay gran cantidad de códigos. Pero esta otra, o es esta otra es la última. Al entrevistado número 4, fíjense la cantidad de información que me ha dado. Mínima, apenas para llenar media plana. Y esta información es sacada de toda la entrevista. Obviamente, como les he dicho, ordenada por categorías. Esto también es porque no se ha establecido, como les decía, buenas condiciones de la entrevista. En el primer caso, pues era una persona que era experto en el tema sobre la ley 070 y me ha dado mucha información. En este caso, y es una persona que tiene gran cantidad de información, conoce muy bien del tema, eh, ha escrito libros del tema, es conocido a nivel nacional, pero ha sido tan difícil encontrarlo. He tardado en hacer en esta entrevista prácticamente, sin exagerar, unos 5 meses. En el primer caso que les digo, he mandado la carta, me han aceptado la carta y el mismo momento me dijo ya, mañana nos veremos, tengo tiempo libre y nos vemos y nos vamos a comer algo por ahí. Me decía. Era investigador, sabía cómo es una entrevista, no había ningún problema. Entonces me ha dado una cantidad importante, nos hemos sentado, la entrevista ha durado lo que tenía que durar, en cambio en esta no, por dos razones. Esta, uno, es que tal vez de alguna forma no se ha elegido bien, aunque era muy importante la persona, ya que ha sido artífice de la ley 070, era autoridad nacional. O sea, una persona que era casi imposible encontrarlo, pero sí aceptó la entrevista. En su respuesta de la solicitud de entrevista me dijo ya, sí, venga después, es docente también universitario. Venga a mi universidad, de esta hora, ahí tengo tiempo porque en horarios de oficina no le puedo atender, porque eso va en contra de la ley, ¿no? Ustedes saben que las autoridades también se cuidan de todo y de nada. Entonces, en horarios fuera de clases, perdón, de oficina, fuera de oficina, me cita. Yo iba 1, 2, 3, 4 semanas, luego me cansaba de ir. Yo también tengo otras cosas que hacer y iba al mismo horario que siempre me decía. Nunca lo he encontrado. He ido a su oficina de nuevo, me han aceptado. No, el doctor siempre va. Tiene que esperarlo. Si le ha aceptado ahí, ahí nomás. No le podemos dar otra cita. Ya, bueno, nos pasa un mes. Como tengo otras actividades, 2 meses, al mes igual, un mes me pierdo, tengo que hacer otras cosas. Hasta que un día de casualidad eh, llego un poco temprano, muy temprano, casi media hora o 40 minutos antes de la hora acordada. Y el entrevistado llega rápido. Llega, abre su curso y le digo, como había pasado tanto tiempo, no se acordaba de la entrevista, ¿no? Pero le muestro la entrevista, tenía la hoja de aceptación, tenía en mi mano. Por eso es muy importante que te acepten la entrevista. Ya, me quieres entrevistar, ya, pero no tengo tiempo, ya.
Es rápido. Sí, sí, ya, pues, tenía que aceptar, no, no podía decirle, no, vamos a tardar. No, pues ese rato me decía, no, disculpa, me tengo que ir y se salía. Por agarrarlo, ya le tuve que decir, sí, es rápido, son solamente unas cuantas preguntitas y usted me responde como quiera. Ya, me dice, se sienta, nos sentamos. Le comienzo a leer la primera pregunta de mi guía de entrevista, ¿no? La ley 070 para usted, ¿cómo fue? Y ahí me interrumpen, ¿no? Por favor, un poquito más rápido porque me tengo que ir. Ya, entonces rápido nos comenzó. Y ocurre que este entrevistado pues había sabido tener una hermenéutica, un modus operandi, que a sus estudiantes les decía, yo voy a estar en punto, si ustedes no están en punto, me voy y les mando el documento virtual. Entonces este docente pues había sabido ir, estar tempranito, tempranito, como nadie estaba, correr, ¿no? Antes de la hora incluso, y decirle a los estudiantes, ya está. Entonces, ya el salón perdió la clase, sigan leyendo, ¿no? Entonces me ha dado muy poca información. O sea, esto tal vez era como anécdota, ¿no? Pero si hacen una entrevista, algún momento les va a pasar también todo esto. Tienen que saber cómo aplicar, ¿no? Una vez que ya hemos tenido esta, ¿no? La codificación abierta, que es buscar las ideas del otro, del entrevistado, pasamos a lo que es la codificación axial, como hemos dicho, ¿no? De estos códigos que me han dado mi entrevistado, ya comenzamos a unir las ideas, ¿ya? Fíjense que en este caso, en el primer caso, dividíamos, ¿no? Por cuadros divididos por entrevistado, las respuestas de un solo entrevistado en cada cuadro. Aquí ya no, aquí ya vamos mezclando esa información. No vamos a dividir los cuadros por entrevistados, sino vamos a dividir los cuadros por categoría. Ya estamos mezclando la información de todos mis entrevistados y de los códigos que hemos logrado obtener por preguntas, por eso están las subdivisiones, ¿no? Cada subdivisión representa a una pregunta diferente. De esos códigos hago mi codificación axial, es decir, a partir de lo que yo pienso, voy creando una codificación diferente. En la primera era a partir de lo que pensaba el entrevistado, ahora es a partir de lo que yo pienso. Entonces voy sacando diferentes palabras clave. Esas palabras clave son las palabras que de alguna u otra forma se repiten en cada uno de mis entrevistados, ¿no? En cada uno en este caso, hablamos de la ley 070, nos dice que son generalidades. Entonces, más de un entrevistado, dos tal vez, o tres entrevistados, pues nos dicen, nos han indicado que tal vez no con este término exacto, pero sí a través de esa codificación que estamos realizando y sacamos una palabra clave general, pues tenemos en la primera palabra clave que justamente es la palabra generalidad. Entonces, ¿qué nos dice? La categoría Ley 070 nos dice que en palabras sencillas, así como términos simples, una de las palabras claves es que la Ley 070 son generalidades. En la Ley 070 no existen especificidades. Fíjense que yo ya estoy interpretando a partir de esta palabra. Es una generalidad para desarrollar procesos educativos en todo el territorio nacional, por ejemplo, ¿no? Además, también muchos de mis entrevistados hablan de lo que es un rescate, ¿no? Obviamente, todas estas palabras clave nacen a partir de estos códigos que ya he elegido previamente. Entonces, es un rescate, sí. Todos mis entrevistados han indicado que de alguna forma u otra, a pesar de que hay detractores de la ley 070, indican que es un rescate a las costumbres, creencias, tradiciones de los pueblos originarios. Se rescata algo. Tal vez no totalmente o puramente, pero sí hay un rescate. Entonces, eso es lo que me indica la mayoría en todas estas respuestas, ¿no? De la misma forma voy creando nuevos cuadros para cada una de, como hemos dicho, cada una de las categorías. Ya no trabajamos por entrevistados, sino trabajamos por categorías, creando palabras clave, ¿ya? Posterior a ello, vamos a pasar a lo que es, seguimos con la categoría, a la selección, a la codificación selectiva, lo que lo ha llamado Strauss, ¿no?
De estas palabras clave, fíjense, fíjense que todo este cuadro pequeñito, a ver, lo voy a bajar un poco. Este cuadro pequeñito ha nacido a partir de todo lo que me han dicho mis entrevistados, de todas sus entrevistas con relación a la categoría investigada. Fíjense que simplemente repetimos lo que hemos encontrado en las anteriores tablas, ¿no? Generalidad, rescate, subordinación de la madre naturaleza, ¿no? Programas de formación docente, todo esto está relacionado con la ley 070. Entonces, a partir de estas palabras clave, yo selecciono, es decir, voy creando nuevos planteamientos, ¿no? Voy haciendo una generalización de estas palabras clave que he encontrado. Entonces, este es el resultado de mi interpretación, proceso interpretativo, ¿no? Dice que, tomando en cuenta todas estas palabras clave, decimos que la ley 070 como categoría es una normativa que en el discurso propone rescatar, ¿no? Decíamos aquí, incluso utilizamos algunos términos parecidos a las palabras clave, ¿no? Rescatar lo ancestral usando corrientes educativo-pedagógicas, obviamente es la ley 070 y aquí hablamos, ¿no? Programas. Hablamos de contenido educativo, entonces ahí está, ¿no? Educativo-pedagógicas occidentales en su planteamiento curricular, corrientes teóricas occidentales, ¿no? Ahí vamos creando un nuevo concepto a partir de nuestras palabras clave. Y obviamente, como les he dicho hace rato, creando tabla por categorías. Seguimos trabajando con categorías. Y finalmente ya utilizamos lo que son los resultados de las categorías. Voy a bajar un poco. Fíjense, ponemos una categoría, la que hemos identificado al principio, ¿no? Por eso les decía, hay que categorizar y al final terminamos recategorizando. Entonces tengo mis categorías que he encontrado, ¿no? Como hemos dicho, de mi idea de defender, de mis dimensiones de investigación. Entonces voy encontrando mis categorías que se llaman categorías a priori, es decir, lo que he encontrado a primera vista, para volver una recategorización teórica. Es decir, que a partir de toda esa información que me han dado mis entrevistados, yo voy creando nuevas categorías y que lo vamos plasmando en conceptos nuevos, mezclando toda la información que me han dado mis entrevistados por categorías. Entonces, ese es el proceso, señores maestrantes, de una entrevista, ¿no? Que bajo el diseño de la teoría fundamentada. Eso es lo que tenemos que hacer. Ahora vamos a pasar a la parte un poquito más práctica. Y ahí esto es importante. Vamos a utilizar, me quiero atrever a utilizar algo nuevo, ¿no? Hemos dicho, ¿no? Hay softwares que eh, pueden trabajarse para un estudio cuantitativo, como lo hemos trabajado en el anterior, y también hay otros. No solamente existe el SPSS. Como algo totalmente conocido por ustedes, hemos utilizado, es el más conocido, es el programa y también es tal vez el más efectivo que existe, ¿no? Porque hay otros programas que también realizan lo mismo que hemos aprendido en el anterior. Pero eso para el mundo de lo que es el enfoque cuantitativo. Para el enfoque cualitativo también existen eh, softwares dedicados para este proceso que yo les he indicado, ¿no? De codificación abierta, axial, de la selección y la recategorización existe. Uno de los más conocidos es el Atlas T, ¿no? Que tal vez muchos de ustedes lo deben conocer. Entonces, ahora con lo que hay la revolución tecnológica y la introducción de lo que es las inteligencias artificiales a todo ámbito de la vida humana, lo podemos decir. Esto de la inteligencia artificial realmente va a transformar todo lo que hacemos, todo, todo, y hay que estar preparados.
sea, esto ya es inevitable, ya está aquí. La inteligencia artificial más conocida es el ChatGPT, es un chatbot generativo eh, que utiliza lenguaje natural, ¿no? Es decir, nosotros le preguntamos cualquier aspecto de la vida diaria y también, obviamente, en este caso, aspectos científicos y nos va a generar respuestas. Entonces, es una parte pequeña de lo que es, ¿no? La inteligencia artificial, que obviamente eh, ha existido ya desde hace muchos años. De hecho, la primera inteligencia artificial ha sido muy interesante porque ha sido creada justamente para la investigación social, psicológica, la investigación científica. La primera inteligencia artificial era una máquina que hacía puntos y comas, ¿no? Que ha sido inventada, creo que por Turner, algo así, no recuerdo bien el nombre de la persona que la ha hecho, pero que evaluaba cuestionarios. Vos le ponías el cuestionario y la inteligencia artificial, obviamente de forma muy burda, ¿no? Eran aparatos totalmente antiguos en la década de los 60, pero se toma como inteligencia artificial a esa capacidad de crear y tomar algunas decisiones a partir de la programación que tiene, ¿no? Entonces le programaba para hacer interpretación de cuestionarios, ¿no? Eso ha sido hace muchos los años 60. Ahora ya hemos llegado con la aparición del ChatGPT en octubre del año pasado, fíjense, o del anteaño pasado, perdón, menos de un año, cómo ha revolucionado todo. Ahora todos hablan de la inteligencia artificial, todos quieren saber. Entonces, me voy a animar el día de hoy a enseñarles cómo hacer una interpretación de una entrevista con el ChatGPT para que puedan realizar rápidamente. De hecho, he realizado un artículo científico con el ChatGPT, ¿no? A través de una interpretación de unas dos entrevistas que he realizado. Entonces, como les digo, es algo nuevo, pero es algo que está avanzando. Cada día aparecen nuevas inteligencias artificiales y nuevos procedimientos de utilizarlas. Entonces, esto no es como antes, ¿no? Que teníamos que esperar años, décadas para cambiar cómo utilizar, ¿no? Ahora, cada día el cambio es impresionante. Entonces, yo he creado una forma a través de los prompts, ¿no? Que se le pone al ChatGPT. He logrado hacer una interpretación de una entrevista justamente utilizando estos pasos, ¿no? La codificación, obviamente primero la categorización, luego la codificación abierta, axial, selectiva y finalmente llegar a una recategorización, ¿no? Entonces vamos a pasar a lo que es el ChatGPT. Primeramente les voy a mostrar, a ver, he preparado un documento igual rápidamente. Eh, si no se ve, por favor me van a avisar. Estamos viendo un documento Word en este momento, en el cual hemos puesto, siempre es muy importante, ¿no? Poner título de nuestra, el título de nuestra investigación. En este caso se llama, ¿no? Los desafíos de la acreditación universitaria, perspectivas profesionales de educación y su impacto en la calidad educativa, ¿no? Este tema es muy importante, más que todo para los que están en la Universidad Pública del Alto, ¿no? Saben que estamos en un proceso político, administrativo y educativo de acreditación de las carreras que tenemos. Entonces, es muy relevante para el contexto en el cual vivimos en la Universidad Pública del Alto. Entonces, este sería el título, ¿no? Como tal. A partir del título y ya los procesos que hemos explicado, no voy a volver a repetir lo que hemos hablado en las sesiones anteriores, pues hemos planteado una idea científica a defender, ¿no? Hemos planteado, rápidamente se los voy a leer, ¿no? La acreditación, perdón, los criterios de acreditación impactan en la mejora continua de la calidad educativa desde una óptica de profesionales de la educación. Los desafíos de las universidades públicas de la acreditación son varios, pero especialmente la formación continua del personal docente. Esto repercute en el impacto de la calidad educativa relacionada con la realidad paceña, ¿no? Porque estamos hablando de una universidad que está en La Paz. La perspectiva de los profesionales de educación conlleva un arduo trabajo de mejora académica y administrativa, ¿no? Ahí viene esa interrelación.
para realizar procesos y proyecciones a futuro. De esa idea científica a defender, hemos sacado categorías: criterios de acreditación, desafíos de la acreditación, percepciones de las universidades, impacto en la calidad educativa, perspectiva de los profesionales de la educación, proyecciones a futuro. No son categorías, es decir, algunos elementos importantes e interrelacionados en toda mi idea científica de defender. Entonces, a partir de esto me voy al chat GPT, ¿ya? A ver, si no ven el chat GPT me van a decir, espero que todos ustedes ya tengan, ¿no? eh, su cuenta en el chat GPT. Si no lo tienen, deben abrir porque esto es una herramienta muy, muy importante. Y vamos a, como es un chat, obviamente conocemos todos los que es el chat. Vamos a comenzar a insertar los prompts, ¿no? Es decir, esas instrucciones que quiero que me haga el ChatGPT. Entonces vamos a ir por orden, siempre vamos a hacer el ChatGPT, va a hacer lo que ustedes le digan. Solamente hay que saber cómo indicarle. Y mientras mejor le indiques, vas a obtener mejores resultados. No es nomás solo preguntar y que te va a responder, ¿no? Eso es algo totalmente básico que te lo va a hacer incluso en el mismo Google, en buscadores, en la web 2.0, podemos encontrar. Pero esto es tan avanzado que a ver, muchas veces no sabemos ni cómo utilizarlo, ¿no? Entonces vamos a ir, mira, primero vamos a ir contextualizando, le vamos a dar un contexto al chat. Siempre hay que darle más información para que dentro de su programación pueda comenzar a recabar información pertinente a lo que yo le voy a preguntar. Entonces yo le puedo preguntar, ¿no? Por ejemplo, ¿conoces sobre la investigación científica cualitativa? Ya le pregunto, ¿no? Ya le comenzamos a contextualizar. Y me va generando inmediatamente la respuesta. No es tan relevante para lo que estoy haciendo, solamente le estoy contextualizando. Entonces me dices que sí, conoce, me da ciertos datos, ¿no? Acá ya comienzo a hablar con él y le pregunto en ese sentido, continuando con la anterior redacción, ¿no? En ese sentido, puedes hacer interpretaciones cualitativas de entrevistas. Ahí ya le damos más elementos, ¿no? Para que vaya buscando internamente más información. Interpretación, paradigma, cualitativas, ¿no? Enfoque. Entrevistas, tanto técnica como instrumento. Ya tiene más información. Sí, me dice, ¿no? Definitivamente puedo apoyarte. Es algo sencillo para el ChatGPT esto. De hecho, porque su misma naturaleza del ChatGPT es interpretar lo que le dices, ¿no? Para crear sus respuestas. Entonces, totalmente sencillo para el ChatGPT. Le vamos a decir, entonces, y aquí ya comenzamos con lo directo, ¿no? Ya entramos con el tema y le damos la orden. Anteriormente le estábamos preguntando, ahora le damos la orden. Realiza, realiza una interpretación de una entrevista con el diseño. Le voy dando más datos de mi metodología, ¿no? Diseño cualitativo de teoría fundamentada. Hemos dicho que mi diseño es teoría fundamentada, ¿no? Fundamentada. Punto. Continuamos, ¿no? Le vamos dando eh, más detalles. Lo primero es que, ¿qué es lo que va a hacer de forma general? No queremos que hagan una relación. Le vamos a dar la idea de defender. Defender es la siguiente. Dos puntos. ¿Ya? Y de aquí nada más
como le estoy dando más información para que procese la información, me voy a mi entrevista, perdón, me voy a mi otro documento y copio y pego mi idea de defender, ¿no? Para que sepa de lo que estamos hablando. ¿Dónde estamos? Aquí. Copio y pego. Ya tiene ahí la idea de defender. Doy un espacio y continúo. Las categorías, incluso, pero antes, incluso le puedo indicar, ¿no?, al ChatGPT que me elija las categorías de esta idea científica a defender, pero no quiero darle tanto poder de decisión. De hecho, yo en este tipo de análisis estoy un poco en desacuerdo en utilizar softwares, o en este caso inteligencias artificiales, ¿no? Porque, como hemos dicho, la naturaleza interpretativa de la información debe nacer a partir del investigador y no a partir de un software prediseñado, como puede ser el Atlas T o en este caso el ChatGPT, ¿no? Tenemos que identificar a través de nuestro conocimiento ideas y categorizarlas y a partir de eso crear nuevas categorías. Entonces yo como investigador experto en el tema tengo que darme esa interpretación. Entonces, yo estoy un poquito de desacuerdo, pero estos softwares nos ayudan mucho, ¿no? Entonces, yo le voy dando, ¿no?, más datos. Las categorías, podemos comenzar, ¿no?, con otra oración para que entienda mejor, aunque interpreta muy bien, ¿no?, si cometemos errores ortográficos, ustedes han debido utilizar, a veces incluso errores de coherencia y cohesión. Incluso así lo interpreta muy bien el ChatGPT. Las categorías identificadas son las siguientes. Dos puntos. Me bajo, ¿no? Vuelvo a mi previa categorización y aquí elijo todo. Copio y pego mis categorías. Bien, muy bien. Entonces voy a copiar y pegar, le voy a dar al ChatGPT esta información. Ya tengo la interpretación, ¿no? Perdón, ya tengo las categorías. Y le digo, ¿no? Realiza otro prompt más. Realiza, tal vez parece un poco largo y algunos estarán en desacuerdo con esto, pero es importante darle mucha información para que me dé también la respuesta correcta, ¿no? Y que no vaya divagando por ahí. Realiza una, y el primer paso, ¿no? Hemos dicho, a ver, volvemos a la diapositiva. Acá está. Dice que el primer paso es las categorías. Ya tengo mis categorías, ya le he dado al ChatGPT. La codificación abierta. Muy bien, tengo mi codificación abierta, entonces es el primer paso. Y le digo al ChatGPT, vuelvo al ChatGPT y le digo, realiza una codificación abierta de la, de la siguiente respuesta. Perdón, pregunta. Pregunta. Ya le vamos a dar, ahora ya estamos entrando directamente en el instrumento de investigación. Esperemos que no haya ningún error, ningún fallo. Y a ver, aquí tengo, ¿dónde está? No les he mostrado esto. Aquí está mi entrevista, ¿no? La primera pregunta era, desde su perspectiva, ¿cuáles son los indicadores de la CV que la CV evalúa, que considera más importantes para la acreditación de una carrera de ciencias de la educación? Le pregunto, ¿no? Entonces, esa misma pregunta la voy a poner. Esto lamentablemente es una imagen, entonces voy a tener que transcribir. Y le pregunto, ¿no? Es la primera pregunta. Ojalá que no me pase de los... eh, ¿cuáles? Puedo incluso reducir un poquito mis preguntas. ¿Cuáles son los indicadores, no?
¿Cuáles son los indicadores más importantes que evalúa la CV para la acreditación de una carrera? Una carrera. Y lo cierro. Esta es la respuesta. 2 puntos. Y me voy a mi respuesta, a mi transcripción. No, en este caso eran respuestas cortas. Fíjense, aquí no hay más de la copia y pega de la primera respuesta, ¿no? Los indicadores son aspectos. Este es lo que me responde mi primer entrevistado. Ojalá que no nos pasemos los- un poquito larga esto. Y le damos, a ver, ojalá que no haya errores. Esto es, como les digo, es una prueba, ¿no? Ya lo he realizado antes, pero esperemos que salga. Y le damos mandar. Ya tiene todos los prompts, lo que tiene que hacer. Y más bien, acá está. Acá está. Ya me está dando la respuesta. Fíjense, está creando. Entonces, aquí tienes una codificación abierta, ¿no? La respuesta proporcionada. Es decir, de esta respuesta que he copiado y pegado, ya me está dando los criterios y lo está dividiendo, como hemos dicho, ¿no? Por categorías me está dando. Entonces, ya me ha hecho todo ese proceso que yo tenía que realizar. Fíjense, ha dividido aquí. Estas son las categorías. Estos son los códigos. Me está dando los códigos que estábamos buscando. Entonces ya tengo de mi primer entrevistado. Fíjense, tan rápido. Bueno, es un poquito largo este prompt, pero me ha servido para ya obtener mis códigos. Incluso acá, ¿no? Me da una pequeña explicación que obviamente yo ya lo conozco, ¿no? La visión detallada de temas clave, ¿no? Me va diciendo. Fíjense, ha hecho todo mi trabajo en un momento. Y para no alargar más la explicación, obviamente podemos continuar con las siguientes respuestas que me va a dar. Solamente yo voy eligiendo, agarro, copio y pego todo esto, me voy ordenando, obviamente, ¿no? Lo que voy a repetir en mis siguientes prompts va a ser las instrucciones como tal y solamente va a cambiar las respuestas, ¿no? Respuesta número uno. Y en el segundo entrevistado de la misma forma. La respuesta número uno fue esta. Me va a dar otras informaciones. Y posterior a ello, voy a pasar y ya no le voy a preguntar al ChatGPT, hazme la codificación abierta, ¿no? Le voy a decir, hazme la codificación axial. Y ahí ya no me va a dar respuesta a los códigos, ¿no? Me va a dar como respuesta lo siguiente que va. Y hasta el final llegamos a la categorización, la recategorización, ¿no? Entonces, de esta forma, señores maestrantes, tienen que idearse la forma de trabajar con el ChatGPT. Como les digo, es totalmente poderosa esta arma, si sabemos utilizarla y también si sabemos utilizarla para el bien, ¿no? Podemos realizar un montón de investigaciones de forma sencilla. Eh, Les comentaré, ¿no? De las 2 entrevistas que realicé y he hecho este mismo trabajo con el ChatGPT, pues prácticamente en 2 o 3 horas yo ya tenía el, toda la interpretación de las entrevistas. Ya tenía los resultados en unas 2 a 3 horas realizando este proceso, ¿no? Pregunta por pregunta, categoría por categoría, una pregunta tras otra, una tras otra. Eh, Cosa que en la primera parte que hemos visto, ¿no? En esta investigación que era más a profundidad, que la he realizado mm, de forma manual, si se puede decir, ¿no? Porque yo no he utilizado ningún software para esto, para este primer ejemplo. He debido tardar entre pausa y pausa, ¿no? Seguramente unos 1 o 2 meses he tardado, porque era también mucha información de 4 entrevistados. Un entrevistado me da una entrevista que transcrita tiene una longitud de 40 páginas, más otro. Solamente la transcripción de las entrevistas ha sido unos 150 páginas, creo.
pero yo puedo dar fe de que esta es una interpretación propia, ¿no? He utilizado como tal el enfoque, perdón, el paradigma interpretativo hermenéutico. En cambio, acá he utilizado, ha sido totalmente más sencillo, ¿no? Con el ChatGPT, pero me lo ha hecho una máquina que tal vez no tiene tanta contextualización, pero también vale. Y yo les soy sincero, si comparamos estas respuestas con una interpretación que tal vez ustedes mismos pueden hacer, los resultados van a ser muy similares van a ser, incluso a veces casi los mismos. ¿Por qué les digo? Porque justamente para hacer esta investigación yo lo estaba haciendo igual, de forma manual, como les digo, ¿no? Analizando uno por uno. He llegado a la primera categorización, he llegado a la primera, pero he tardado mucho tiempo. Y ese rato he dicho, no, tengo que entregar pasado mañana. ¿Qué voy a hacer? No voy a alcanzar. Tengo clases, tengo que salir, tengo que la familia, tantas cosas. Ya, ni modo, haré algo que no me gusta, utilizaré un software. Podría utilizar el Atlas T, pero como les he dicho, mejor a ver, veremos qué dice el ChatGPT, porque también ya hay textos para hacer investigación con el chat, ¿no? Entonces, he utilizado este procedimiento y les diré de la primera pregunta que he realizado, ¿no? La codificación abierta, sus códigos que he obtenido del ChatGPT eran bastante similares a los que yo he obtenido realizando la lectura de las entrevistas. Eran prácticamente los mismos, tal vez cambiaban por alguna u otra palabra. Entonces es impresionante lo que puede hacer este chat. ¿Ya? Entonces, ahí terminaremos con esta parte práctica. Para ya terminar la clase, vamos a pasar al proceso de validación, que es muy importante del instrumento de investigación. Estamos volviendo a las diapositivas, por favor, si se corta, eh, me indican, por favor. Como hace momentos hemos indicado, la validación de un instrumento, no estamos hablando ahora solamente de la entrevista, ¿no? Por si acaso, todos sus instrumentos deben ser validados. Es decir, que tienen que tener, esa palabra validación significa que tienen que tener utilidad para su investigación, que no pueden desviarse a otros temas, a otra información que no estamos buscando. Y para ello, pues tenemos este proceso, ¿no? De validación. Hemos dicho que tal vez el único instrumento que vayan a utilizar, tal vez de alguna forma alguno de ustedes vaya a utilizar, son los famosos tests. Y más que todos los test psicológicos, ¿no? De medición de comportamientos, actitudes, aptitudes, etcétera. Porque esos test prediseñados ya han sido validados. Por eso son utilizados universalmente, ¿no? Entonces ya han sido validados previamente. Tal vez con pruebas piloto, consultas experto, pero han sido validados. Y de hecho, la gran mayoría de los tests son resultados de investigaciones, muchas de tesis doctorales. Entonces no es necesario, ¿no? Validar los test estandarizados, eso se llama. Los test estandarizados no se validan. Lo que vamos a validar, pues, son los instrumentos que nosotros vayamos a crear. Existen dos formas de validar, la consulta expertos y la prueba piloto. Esta consulta expertos, como su mismo nombre dice, yo elijo a quienes van a validar, les llevo mis hojitas, mi, mi solicitud de validación, también puedo llevar mi matriz de consistencia, le puedo entregar también algunas recomendaciones y obviamente mi instrumento, porque eso es lo que vamos a validar, ¿no? Le entrego mi instrumento y también una hoja de evaluación en el cual el experto va a anotar todas las observaciones que tiene. Y esas observaciones no solamente nacen, ¿no? De esta pregunta es correcta, incorrecta, esta pregunta no corresponde, no, les pueden observar hasta la redacción, ¿no? Esta pregunta no tiene coherencia. Esta pregunta no se entiende porque no tiene una estructura gramatical correcta.
está utilizando tiempos diferentes, ¿no? Incluso la ortografía, ¿no? Tiene que mejorar la ortografía en la pregunta 3, 4 y 5. Entonces, todo eso lo va a validar el experto. También existe lo que es la prueba piloto, ¿ya? Que es la aplicación de tu instrumento a un grupo reducido que es similar al grupo con el cual realmente voy a trabajar, ¿ya? A ver, ¿qué dice la diapositiva? Dice, consulta expertos. Como les decía, ¿no? Es entregar el instrumento a 3 expertos. Y ese número de 3 es muy importante porque son, algún momento tal vez entre dos, si entregas a 2 expertos, pueden llegar a coincidir pero, en las respuestas, pero lo que nos importa es que el experto identifique todos tus errores. Eso es lo más importante. No es que vos vas a entregar un instrumento perfecto, te va a devolver todo perfecto, aprobado y yo feliz me voy a aplicar, ¿no? No es el sentido de una validación. El sentido de una validación es que realmente encuentre mis errores, tanto en la redacción, en la coherencia, cohesión, en la integración entre preguntas, su relación entre las preguntas que estamos realizando. Pueden ser estas de cuestionarios, encuestas, entrevistas, grupos focales, guías de entrevista, ¿no? Esos ítems que lo llamamos, esas preguntas, su relación con la operacionalización, su relación con la categorización, con las dimensiones, que todo eso ya lo hemos explicado. Entonces, eso es lo que tiene que identificar el validador. Se elige no a un experto metodológico o a 2 temáticos, o al revés, 2 expertos metodológicos y a un temático. Cuando hablamos de metodológico, hablamos de un experto en metodología de investigación, que se las sepa todas, ¿no? Que sepa hacer investigación cuantitativa, investigación cualitativa, investigación mixta. Eso le llamamos un experto metodológico, pero también a un experto temático. El experto temático es el experto que es experto en el tema que yo estoy investigando. Entonces, a ver, por ejemplo, clima institucional. Deben existir expertos que hablen, ¿no? Que hayan tenido libros, publicaciones, investigaciones sobre lo que es el clima institucional en instituciones de educación superior, por ejemplo, ¿no? Entonces, ese es mi experto temático porque sabe todo del tema y yo lo elijo para que valide mi consulta expertos, ¿no? Mi instrumento. Entonces, es muy importante eso porque uno o dos, como quieran, me va a evaluar la parte investigativa y el otro me va a evaluar la parte temática. De la misma forma en lo de abajo, ¿no? Dos me van a evaluar la investigación y lo temático. Esta elección mucho depende del conocimiento del investigador, ¿no? Si yo estoy dudando sobre mi diseño metodológico, no soy muy capaz en investigación científica, entonces obviamente voy a elegir dos validadores metodológicos, ¿no? Porque sé mucho del tema. En cambio, si yo sí tengo seguridad con lo que es mi diseño de investigación, sé los enfoques, paradigmas, métodos, técnicas, aplicación, entonces no necesito tanto apoyo en ese campo. Entonces, mejor elegir no solamente un metodólogo y 2 temáticos, ¿no? Que me van a ayudar más al tema, al sentido, al contenido pragmático y semántico de mis preguntas, de mis ítems de investigación. Entonces, eso ya depende de la elección del investigador, ¿no? Viendo también sus debilidades. ¿Qué documentos debe entregar? Esto ya lo hemos dicho, ¿no? Una carta de solicitud, una matriz de consistencia es muy importante para que el investigador, el experto, perdón, validador, vea, ¿no? Todo en un solo cuadro, todo esto que es el diseño metodológico, desde el título, las preguntas, perdón, la operacionalización, los instrumentos, la hipótesis, las técnicas que voy a utilizar. Entonces es muy importante para que el experto sepa cuál es el procedimiento metodológico que voy a tomar. Una tabla de operacionalización de variables, o en el caso, ¿no? De que sea una investigación cualitativa pura, una categorización, ¿no? También tenemos que entregar lo que
Muchos autores también lo ponen los dos juntos, tanto la matriz como la tabla de apreciación en un solo cuadro. Puede ser también, no hay ningún problema en eso. Obviamente, ¿qué me va a evaluar? Va a evaluar el instrumento, perdón, el instrumento. Me va a evaluar el instrumento. Entonces, tengo que entregarle mi instrumento terminado, sin errores, todo perfecto. Y lo más importante, les decía, ¿no? La hoja de evaluación, donde el experto validador me va a anotar todas las observaciones que ha encontrado en mi instrumento. Obviamente va a tener observaciones en todo este documento si es que las hubiera. Mientras más rayado, más observado sea su instrumento, mejor para ustedes, porque así van a tener una claridad metodológica y temática más importante para la aplicación. Su instrumento realmente va a recabar la información que necesitan. Entonces no se van a sentir mal si se los encuentra todo rayado, su instrumento, su matriz. Mejor, porque te está dando una evaluación de tu instrumento y los está encontrando los errores que has cometido y que antes de aplicar tu instrumento te van a servir para corregir, ¿no? Y además tiene que haber un cruce de datos entre los tres expertos. Voy a obtener no solamente una matriz, una tabla, un instrumento y una hoja de evaluación sola. Voy a conseguir tres matrices, tres tablas, tres instrumentos evaluados, tres hojas de evaluación. Yo tengo que cruzar los datos. Y se van a dar cuenta que su instrumento está bien evaluado cuando sus expertos, tanto metodológicos como temáticos, les observen los mismos puntos. Ahí se van a dar cuenta que está bien elaborado su validación. O sea, les han evaluado bien, porque han encontrado los mismos errores, quiere decir que sí, realmente hay errores en algunos puntos, ¿no? Y su instrumento realmente ha sido leído. Ahora nos pasamos a otro, que es la prueba piloto, ¿no? Como hemos dicho, se aplica a un instrumento, a un grupo reducido, que en este caso puede ser de 10 personas, que tengan similares características. Por ejemplo, a ver, ¿qué les puedo decir, no? Quiero hacer, a ver, volvemos al ejemplo, ¿no? Anterior, clima institucional. Quiero hacer una investigación sobre el clima institucional en el Departamento de Relaciones Exteriores, ¿no? De la institución. Eh, entonces me dice, ¿no? La teoría que tengo que elegir personas con características similares. Entonces elijo, ¿no? Puedo elegir en la misma institución un departamento que no sea, ¿no? De relaciones internacionales. Puede ser un departamento de ya, titulaciones, digamos, ¿no? Pero están en la misma institución, entonces, por lo tanto, siguen los mismos lineamientos normativos, incluso se conocen entre ellos, comparten una vida diaria, trabajan, a pesar de pertenecer a diferentes departamentos, tienen algo en común. O también puedo aplicar, ¿no? Mi prueba piloto al mismo grupo que trabaja en lo mismo, pero en otra institución. Si he elegido a Relaciones Internacionales, al Departamento de Relaciones Internacionales en una institución, pues me busco otra institución que también tenga ese mismo departamento de relaciones internacionales. Entonces comparten algo en común, que trabajan bajo la misma temática, ¿no? Entonces hay que buscar eso. El análisis, esto no lo vamos a hacer a detalle porque tampoco es un módulo para análisis estadístico, ¿no? Eh, Se lo puede realizar y de hecho la interpretación de los resultados de esta prueba es cuantitativa, por si acaso, y se los realiza mediante el coeficiente de alfa de Cronbach, ¿no? Ustedes meten los datos, por si acaso el SPSS también realiza este análisis. Entonces, ustedes meten los datos y de acuerdo a los resultados van a ver si su instrumento es válido o no. ¿Ya? Un momento, por favor, vamos a añadir a alguien que quiere entrar. Está Bartos. Ya, estábamos aquí. Ya. Volvemos entonces a la diapositiva de la prueba piloto. Ahí ya hemos terminado prácticamente. ¿Sí?
A ver, algo más que les pueda colaborar para ir terminando. Ya sé qué hacer. Ya. Acá tenemos, por favor, estamos viendo un- unos documentos que nos van a ayudar a validar, ¿no? Entonces es un documento Word por si acaso. Si no lo ven, me indican para que lo pueda mostrar mejor. Entonces hemos dicho, ¿no? Es una solicitud. Obviamente tengo que mandar una carta a mi entrevistado, en este caso, eh, docente, ¿no? Experto metodológico, le digo que es un experto en la metodología en este caso, ¿no? Eh, la solicitud, como tal, ustedes hacen una carta indicando el título, también indican el programa con el cual están ustedes estudiando o si es una investigación para una institución, no siempre tiene que ser para un programa de titulación, ¿no? Puede ser tal vez incluso el trabajo, sería una maravilla que nos paguen por investigar, ¿no? Aunque hay algunos, pero no investigan, algunos les pagan, no, no investigan. Ya, aquí está. Y le decimos que le estamos entregando, nos despedimos afectuosamente y damos los datos. Tiene que estar todos los datos que ustedes puedan poner para que el validador sepa cómo contactarme. No siempre me va a dar una respuesta a ese momento, ¿no? Muchas veces te dicen, ya, gracias, te recibo, te lo pones recibido en su cartita y te dice volver, ¿no? Y cuando vuelves no lo vuelves a encontrar. Pero el validador es tan, es, intenta, pues, ayudarte. Ah, ¿quieren que les envíe? Claro que sí, les voy a enviar ya. No se preocupen, vamos a poner en la última el modelo vacío, obviamente, ¿no? Para que ustedes solamente pongan los datos. Ya, entonces acá tenemos la carta, como les he dicho, con todos los datos para que el validador pueda contactarse cualquier momento con ustedes, ¿no? Incluso datos personales como el carnet, digamos, ¿no? El email. El segundo documento que vamos a validar, perdón, que vamos a entregar, va a ser la matriz de consistencia. Esto deben conocerlo, han debido avanzar, ¿no? Que es un cuadro en el cual damos toda la información metodológica, el título, la pregunta de investigación, sus preguntas, objetivos de su investigación, objetivos específicos. Fíjense, aquí está prácticamente toda la metodología de la tesis que estoy realizando. Y es una sola tabla, ¿no? Por aquí está dividido para mayor comodidad. Tiene que estar bien realizado. Entonces aquí incluso le pongo la hipótesis, ¿no? Hipótesis nula y la hipótesis alterna que estoy planteando, las variables que he encontrado, las dimensiones de cada variable, los indicadores. Esta, fíjense, ya es la tabla de operacionalización como tal, ¿no? Desde acá ya es la operacionalización. Y todo el enfoque metodológico, ¿no? De todo el diseño metodológico, perdón. Enfoques, tipos, métodos, todo. Entonces, esta es una tabla de matriz de consistencia. Esto le va a ayudar al validador a saber exactamente cuál es la metodología que estoy utilizando y cómo voy a relacionar toda esa metodología como instrumento que me lo va a validar, ¿no? Acá ya tengo el instrumento como tal. Esto es lo que voy a dar a mis investigados. Y ya hemos explicado cómo hacerlo. De hecho, hemos hecho el ejemplo, creo que con esto, ¿no? Era otro cuestionario, ¿no? Este es del ChatGPT. Entonces, aquí le damos, ¿no? Los datos comunes, las instrucciones, un saludo previo, ¿no? Ya hemos explicado cómo hacer este cuestionario en anterior sesión. Los datos sociométricos, ¿no? Y aquí comenzamos. Fíjense, aquí hay un pequeño cambio en cuanto a su instrumento. Les he dicho, hay que hay que entregarle totalmente exacto, ¿no? Sí, tienen que hacerlo, pero también tienen que añadir este cuadrito en la que dice observación. Esto no va a ir en su instrumento final, obviamente, porque lo que nos importa en el instrumento es la pregunta y sus respuestas, ¿no? En este caso, un cuestionario. Acá le ponemos observación justamente para que mi validador pues me ponga esas observaciones que ha encontrado. Aquí me puede escribir, ¿no? Muchas cosas, no solamente es una línea. Puede rayar todo lo que quiera, puede escribir al reverso.
Puede decirme, la redacción de su pregunta no se entiende porque debe utilizar adjetivos de mayor calidad. Además, debe tener una relación su pregunta con el título de investigación y su diseño, ¿no? Algo así. Se me está inventando. Entonces, acá este cuadro que está debajo de cada uno de mis ítems me va a ayudar para eso, para que mi validador me observe. Hay que darle un espacio para que me lo pueda rayar, me lo pueda escribir. Entonces, ese es mi primer instrumento, ¿no? Terminamos. Y aquí está. Esta hoja es lo más importante. Tenemos un formulario de validación, ¿no? Aquí igual. Le damos un espacio para que el validador ponga sus datos, los datos del validador, no mis datos. Entonces, el validador, generalmente son investigadores, ya saben qué es esto. Entonces, pone, ¿no? Su nombre completo, carnet de identidad, la profesión, los datos del validador, fíjense. ¿Qué grado ha concluido? Doctorado, magíster, ¿no? Licenciado, institución donde trabaja. Incluso aquí no hay, creo, cédula de identidad, no hay, aunque aquí puede estar, aquí está. Incluso se le pide el número de celular. Esto no es porque nosotros no sabemos. Obviamente sabemos el número de celular, donde trabaja, todos sabemos del validador, pero esto muchas veces se lo da para que la institución donde estamos presentando la investigación pueda verificar realmente que se ha realizado la validación. Es decir, yo aquí a tantos, Juan Pérez me lo ha validado, aquí está su profesión, que está relacionado con lo que estoy investigando, que es doctor, que además trabaja en la universidad tantos o en la institución tantos. Entonces, la institución donde yo estoy entregando puede ir a verificar, puede ir a visitar esa institución. Tal vez para tesis, para este tipo de proyectos, no va a ser así, ¿no? Pero como les digo, a veces cuando trabajamos investigando, tiene que haber estas pruebas. La misma institución donde estamos trabajando en la investigación va a validar estos, va a decir, a ver, este Juanito Pérez ha validado, entonces, a ver, le llamaremos. ¿Cuál es su teléfono? Su celular, ya. Y le llaman. Señor, le estamos llamando de la Universidad Pública del Alto. Queremos confirmar que usted ha validado el instrumento del investigador Gilbert Lanza. Acá está, ¿no? Y por favor díganos cuál ha sido la fecha de la validación o por lo menos díganos una fecha aproximada. Y ahí él les va a decir, ¿no? Sí, ha venido, le he validado su instrumento y se lo he validado el 30 de enero de esta gestión, ¿no? Entonces va a confirmar. Luego de eso, tenemos una tabla en la cual podemos, ¿no? Tenemos una escala, diferentes opciones, en el cual mi validador me va a dar, ¿no? Esos datos de acuerdo a una perspectiva general de mi instrumento. Cohesión entre los ítems del instrumento. ¿Qué quiere decir eso, no? Que todas las preguntas de mi instrumento pues están refiriéndose a un solo tema, es decir, a mi tema de investigación, que no está buscando, digamos, información de algo que no estoy investigando. Pueden investigar sobre el clima institucional en la institución X, pero se me ocurre preguntarle, ¿no? Si usted en un cuestionario, digamos, si usted en su familia tiene problemas, ¿cómo trabaja en la institución? O sea, no tiene mucha coherencia porque estamos viendo el clima institucional, la relación entre los integrantes de una misma institución, ¿no? Obviamente hay factores externos que pueden influir, pero no es tanto lo que estoy buscando. Entonces ahí te va a decir tu validador y te va a poner una X, ¿no? Deficiente. Ha preguntado cosas de diferente índole que no son relevantes, ¿no? O te dice, sí, es muy coherente, todas sus preguntas están interrelacionadas, están cohesionadas. Y hay un ítem por ítem, les van a ir poniendo una X en cada uno de estos cuadros, dependiendo, ¿no? A su instrumento. Y las observaciones, aquí ya es una observación más cualitativa que te va a dar. El instrumento está bien el instrumento está bien estructurado. Sin embargo, le puedo recomendar que pueda leer la bibliografía de
Paulo Meira, que habla sobre lo que es la investigación científica. En ese libro usted va a encontrar mayores datos sobre lo que es el enfoque cualitativo, ya que estoy viendo carencia metodológica en su trabajo, le va a decir, ¿no? Entonces, eso es muy importante. Las observaciones es muy importante que se los llenen. Y eso sería. Acá tenemos otro instrumento, pero esto ya es más utilizado en el campo educativo, ¿no? Por si acaso los que están interesados en esto, no creo que según lo que están estudiando vayan a utilizar esto, pero por si acaso las evaluaciones de conocimiento también en el campo educativo pueden ser utilizadas como instrumentos de investigación. Son instrumentos de evaluación de conocimiento, pero también en la investigación pueden ser utilizados, ¿no? Y aquí yo tengo un examen. ¿Por qué? Porque con el ChatGPT hemos enseñado el inglés. Entonces aquí está el examen de inglés. Si el estudiante ha respondido